Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si digamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Empezamos. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Mira. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que aparentemente parece que fuera muy mayor y fíjate en sus manos, Leo. Esas manos están atadas. Parece como que llevara unas esposas y representa lo que es la carta del 5 de copas, los sentimientos, el recuerdo, el pensamiento. Y aquí, al costado, hay un cuervo. Quiere decir que dentro de ese sentimiento hay como un miedo también. Aquí al costado, hay que ser bien observador, ¿vale? Al costado hay cuervos y hay velas, cariño. Parece como que tú no quisieras que este sentimiento o posiblemente esa persona salga a la luz porque está relacionado con los sentimientos, está relacionado con el amor oculto, Leo. O tú sientes algo por alguien, pero no quieres que esta relación salga a la luz. Detrás, cariño, hay muchos edificios, si te das cuenta. Quiere decir que muchos de ustedes posiblemente anteponen su futuro, por esa felicidad que aparentemente a ti te llena todo tu mundo, Leo. Quiere decir que muchos de vosotros posiblemente están renunciando quizás a un futuro por quedarte estancado o estancada con el recuerdo de una persona o simplemente con los sentimientos de una persona. Te cuesta, como se dice, pasar página, te cuesta volver a rehacer tu vida. Vamos a sacar signos, vamos a ver, porque tú das la espalda a toda esa ciudad, ¿ves? Y en una ciudad pues hay un mundo de posibilidades, mi querido Leo. Vamos a ver signos, signos. Me sale Capricornio, me sale Aries, me sale Cáncer, cierras con un Virgo, cariño. Vamos a continuar, vamos a ver qué nos dicen, cariño, iniciales. Que Dios y universo me ayude. Muy bien. La letra K y la letra D, mi querido Leo. Muy bien. Vamos a continuar con el tarot Z. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, Leo. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Vale. La carta de la sacerdotisa, mi querido Leo, es una carta de energía, es una carta de fuerza, es una carta de sabiduría. Sabiduría, mi leoncito. Te están diciendo que tú estás preparada y preparado para emprender aquello que tú estás buscando hace mucho tiempo en tu vida. Este mensaje llévalo a tu terreno. Puede ser que a lo mejor para algunos de ustedes están buscando amor, otro grupo de repente quiere hacer un proyecto, quieres hacer algo nuevo en tu vida, Leo, algunos de ustedes, porque la carta de la sacerdotisa es sabiduría pura, Leo, sabiduría. Te está diciendo que estás en lo más alto de la evolución, que estás a punto de pasar, como se dice, en otro nivel. Entonces, tienes que reconocer tu poder, tienes que reconocer de que tú puedes. Este mensaje está relacionado para aquellos que por X motivos posiblemente tienen el autoestima bajo, mi querido Leo, ¿vale? A lo mejor tú dices, tú piensas, ¿sabes por qué no dejo a esa persona, Richard? Porque siento que no voy a encontrar otro hombre o otra mujer mejor que él o que ella. Porque siento que simplemente pues nadie va a estar a su nivel. Creo que nadie se va a enamorar de mí. No creo que pueda tener una oportunidad.
ya sea porque te hace falta tiempo, ya sea porque tienes bajo el autoestima, ya sea porque tienes hijos, pero siempre estás buscando un pretexto para no soltar a una persona. Aquí hay una atadura, Leo. Hay una atadura. Desde que terminé esa relación, siento que ya no voy a volver a ser feliz. Ha sido mi maldición, ha sido mi talón de Aquiles, cariño. Recuerda que la felicidad es una decisión. Si tú no eres feliz, es porque tú no quieres, cariño. Aquí no tiene culpa tu ex, no tiene culpa tu pasado. Tú tienes que mirar para adelante, tienes que aprovechar las oportunidades, tienes que darte una oportunidad. La carta del caballero de espadas, Leo. Muy bien. Hay un temor. Aquí hay un temor que tú tienes. Hay un temor quizás que todo salga a la luz. Hay un temor quizás, cariño, que una persona te reclame. A lo mejor tú me dices, Richard, mi temor es que esta persona me reclame algo. A lo mejor puede ser tu pareja, a lo mejor puede ser tu ex, a lo mejor me dice, Richard, hay una persona que se ha obsesionado conmigo, no me quiere dejar, no me quiere soltar, porque la sacerdotisa eres tú. Seas hombre, seas mujer, tú eres la sacerdotisa. Pero aquí hay una carta de ataque. Aquí hay una carta que no está, como se dice, conforme, no está de acuerdo con tus decisiones, no está de acuerdo posible cómo llevas tú tu vida, no está de acuerdo. O va a haber un reclamo, Leo. Hay una persona que te reclama, hay una persona que quizás te demanda, hay una persona con la cual tú te encuentras y hay una discusión, hay un choque entre ustedes. Vamos a sacar más cartas. Esto llévalo a tu terreno. A lo mejor no es tu pareja, a lo mejor es un amigo, un compañero de trabajo, una persona X que te cruzas por ahí, lo tocas, cariño, y te arrastra de los cabellos. Pero se te viene un problema, un enfrentamiento, una discusión. La carta de la justicia, cariño, y quizás de repente esta situación puede estar ligado también con la parte legal. Alguna demanda, alguna denuncia, algún trámite que tú tienes que dar cara, Leo, algún trámite. Recuerda que tienes la carta de la sacerdotisa. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, Leo, porque esta es una carta de sabiduría, Leo. Es una carta, Leo, de sabiduría. Recuerda, ¿vale? Vamos a continuar, vamos a ver qué más me dicen. La carta de la luna y la carta del 3 de espadas. Parece, mi querido Leo, que una persona o busca una verdad, algo que tú estás ocultando, o esta persona se inventa algo, Leo. Pero tú te vas a sentir como traicionado, traicionada. Tú vas a sentir algo aquí negativo, cariño. Veo que esta persona quiere hacerte quedar mal ante los demás, ante la justicia, ante tu familia, tus amigos, tu entorno. Esta persona, cariño, viene a juzgarte. Hay una persona que viene a juzgarte. Porque aquí, cariño, la sacerdotisa, tú estás tranquila, tú estás tranquilo, pero aquí alguien viene a juzgarte, alguien viene a reclamarte, cariño, y cierras con la carta del 3 de espadas. Te va a ocasionar mucho estrés, mucha vergüenza, Leo. Mucho estrés, mucha vergüenza te va a ocasionar, cariño. Siento que es una semana en la cual posiblemente muchas cosas se destapan. Y esto no quiere decir que tú seas la culpable. A lo mejor tú vas a destapar algo, Leo. A lo mejor tú te enteras algo de una persona también. Puede ser una lectura espejo, cariño, en la cual te vas a sentir como decepcionado y quizás tú vas a reclamar, o esto puede ser que ellos te van a reclamar a ti, mi querido leoncito. Eso es lo que estoy sintiendo aquí. Aquí veo una decepción, aquí veo que algo sale a la luz. Algo oculto sale a la luz, que está vinculado con ustedes. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Leo. Debajo tengo la carta del 3 de copas, que representa amigos, representa triángulos amorosos, representa como que todo el mundo va a escuchar tu problema. Por eso que muchos de ustedes
van a sentir como una traición. Todo el mundo va a escuchar tu problema, Leo. Quiere decir que esto puede ser como un escándalo, como una bomba de tiempo, cariño. A lo mejor, yo qué sé, tú estás en tu trabajo, en el mercadillo, en la calle, y esto va a salir a la luz, cariño, en público. En público. Como dice en esa frase, cariño, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Y yo veo que aquí va a haber un escándalo, cariño. Un escándalo viene en tu vida. Vamos a continuar, pero recuerda que tienes la carta de la sacerdotisa. Actúa con sabiduría, actúa con prudencia, cariño. No te exaltes, porque eso es lo que están buscando, provocarte, Leo. Provocarte. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, Leo. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte, todo puede pasar. Una conexión más pasional. Escorpio. Opción 2. La carta de la sacerdotisa es un sí. Tauro o Virgo, cariño. Vamos acá más cartas. Vamos acá más cartas. Mi querido Leo, vamos a ver. La carta de la torre, cariño. No sé por qué siento que en base a este escándalo es como que todo el mundo te va a estar juzgando y no te va a dar como pie a que tú de repente te justifiques, a que tú de repente digas, esto no es así. No te van a dar pie, cariño. La carta del sol, mira. Algunos de vosotros, mi querido leoncito, van a tener que tomar una decisión definitiva. A lo mejor tienes que empezar en tu vida otra vez desde cero. A lo mejor tienes que hacer un cambio en tu vida. A lo mejor tienes que dejar casa, trabajo, proyecto, o dejar esa persona con la cual tú te sientes atado o atada. Puede ser que te viene lo que es un divorcio, una separación. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver, cariño. Pero es como que cae la gota que desborda el vaso, cariño. Hay algo que te llega a tu límite, que tú me dices, Richard, se acabó. Se acabó. Vamos a ver. Antes de eso, vamos a preguntar al oráculo. Que Dios salió la carta. Ya está. El número 52 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. El mensaje es, aparte del 52, confianza. Ten confianza, mi querido Leo, que todo va a ir bien. Todo va a ir bien, cariño. No sé por qué siento, Leo, que a pesar que a lo mejor muchos de ustedes quizás piensan que están solos o solas en esta batalla, no sé por qué tengo esa percepción que alguien está orando por ti. Alguien está pidiendo por ti. Tú estás en la oración de alguien, Leo. Tú estás, es esto. Y siento que Papá Dios te va a proteger. Porque lo que te viene puede ser candela. Hay un enfrentamiento, hay una discusión, hay un reclamo. Pero aquí hay una protección, Leo. Aquí Papá Dios te va a estar protegiendo porque alguien pide por ti. Alguien reza por ti, Leo. Vamos acá más cartitas. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude esta carta. La carta del 8 de bastos. La carta de la muerte. Siento, mi querido Leo, que a ti te une una conexión, un contacto con una persona, pero es la pasión. La pasión. Es como que te cuesta dejar a ese hombre, esa mujer. La pasión. Porque la carta del 8 de bastos, cariño, te sientes rodeada, rodeado. Como que no
no encuentras escapatoria. Y al costado la carta de la muerte, que es la pasión, el renacimiento. Has intentado dejar esa persona, has intentado darte una oportunidad, pero estás como enganchado a la pasión. Vos acá más cartas, cariño. La carta del ángel New. En algún momento de tu vida tú sabes que esto no es bueno. Es como que en alguna parte de tu corazón tú dices, Richard, ¿estaré cometiendo un error? ¿Estaré cometiendo un error? Mira esta carta, cariño. Eres consciente, pero te cuesta liberarte, te cuesta soltar, Leo. A ver. La carta de la fuerza, tu signo, cariño. Tu signo. Estás atrapado o atrapada con la conexión de una persona. Estás atrapado, atrapada, cariño. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto, Leo? Voy a preguntar algo. Cariño. Quiero que me diga, esta conexión en la cual tú te sientes atrapado o atrapada, ¿es por algo que puede ser relaciones kármicas, llamas gemelas, almas gemelas, el hilo de la vida, o hay algo más, como un trabajo? Vamos a preguntar, ¿vale? Vamos a ver, cariño. Esta conexión por la cual a Leo le cuesta dejar a una persona, o le cuesta dejar de pensar en una persona, porque a lo mejor no estás con él o con ella, pero no puedes volver a rehacer tu vida. Es porque hay una conexión de almas, llamas, relaciones kármicas, hilo de la vida. La rueda, el carro, la carta de la estrella, la carta del loco, la carta del emperador. Es una conexión, cariño. La carta de la estrella representa el hilo de la vida. Vosotros vienen, como se dice, reencarnando, coincidiendo vida tras vida, Leo. Vida tras vida. ¿Por qué? Porque la rueda es impulso. El carro también es desplazamiento que te busca la energía. Y la carta de la estrella, cariño, el hilo de la vida, la conexión. El loco y el emperador, vosotros coinciden, Leo. Coincides con esta persona. No es magia, no es brujería, no es hechizo, no es encantamiento, no. Es una conexión de vidas pasadas, el hilo de la vida, por destino. Tú podrás tener muchas parejas, tú te podrás separar de esa persona, pero al final vuelve otra vez a tu vida. Tarde o temprano vuelve otra vez a tu vida. Hay una conexión. Hay una conexión, cariño. A lo mejor en algún momento tú piensas dejar a esta persona, tú piensas de repente deshacerte de lo negativo, quieres vibrar bien, pero no puedes. No puedes, cariño, te cuesta. Porque hay una conexión, pues, no es magia, no es capricho tampoco, no es capricho, ¿vale? No. Richard, ¿será que estoy encaprichado? ¿Encaprichada? No. No, es hilo de la vida, Leo. Hilo de la vida. Vamos a ver qué te dice las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver que no todo es amor, ¿no? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Y siento que esa persona tampoco es que de repente esté encaprichado con ustedes o encaprichada, no. Hay una conexión, cariño. Quizás no es consciente tampoco de esta conexión. Dice, vive en la alegría. La humanidad necesita tu alegría, el planeta Tierra necesita tu alegría, el universo necesita tu alegría. Y por eso estás aquí. Encuentra lo que te trae alegría, comienza a vivirlo y habrás cumplido tu propósito, mi querido Leo. Sonríe, sé feliz, no estés con tu cara de amargado, de amargada. Disfruta cada paso que tú das. Sea bueno, sea malo, disfruta. Lo hecho está hecho. Que nadie te quite lo bailado, Leo. Disfruta, cariño.
disfruta. Vamos a ver, cuando uno está vibrando bien, cuando uno despierta con toda la buena energía, nada ni nadie te va a afectar, Leo. Nada ni nadie, cariño. Tú cuando amaneces tienes que decir, gracias Padre Todopoderoso, porque este día va a ser maravilloso. Gracias por el trabajo, por la abundancia, por el dinero. Muchísimas gracias. Y verás que tu día va a ser maravilloso. Pero si tú te levantas y dices, vaya día, es un desastre, seguro que Pepe Lucho no me llama, la Lupe no me llama, al final no te llaman, cariño, y todo es un desastre. Tienes que estar feliz, sonríe, aunque sea aparenta, pero sonríe, y todo va a cambiar en tu mundo, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Leo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Y la carta del 8 de Copas. Siento que hay una persona que no quiere perderte. No quiere perderte. Esta persona está buscando la forma de ganarse tu confianza, o va a buscar la forma de ganarse tu confianza. Quizá de repente entre ustedes no hay contacto, pero está pensando, está maquinando, está viendo cómo llegar a ti. Aquí, con esta carta me dicen que vosotros a lo mejor ni se hablan, contacto cero. Estás enojado, estás enojada con él o con ella. Pero esta persona, en el silencio, Leo, intenta llegar a tu vida. Vamos acá más cartas. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. La carta del 2 de oros. Mira. Inclusive, mi querido Leo, me atrevería a decir que esta persona es como que quiere darte una sorpresa, un regalo que quizás te va a dar mucho entusiasmo. Yo que sé, cariño, si te gusta la ropa, si te gustan las joyas, los viajes, esta persona está viendo cómo reconquistarte. O esta persona quiere celebrar algo contigo, porque es una carta de compartir dinero, cariño. No es que tú de repente vas a salir de tu bolsillo, no. Esta persona va a invertir para que te pueda conquistar. Quiere darte una sorpresa. ¿Vale? La carta del 5 de oros, cariño. Pero a la vez, Leo, esta persona es como que pregunta a su entorno o personas que te conocen, ¿cómo está tu vida? Si tú lo recuerdas, no lo recuerdas, si tú lo piensas, si tú hablas de él o de ella, pregunta constantemente. Si tú eres feliz, si tú no eres feliz, cariño. Inclusive me atrevería a decir, no digo todos, que esta persona, cariño, no es que sea una persona mala, no es que esté chantajeando al resto, pero parece como que pide favores, porque tenemos la carta del 3 de espadas, cariño. No quiere perderte, no quiere perder. Es una persona que también le gusta luchar por lo que quiere. No quiere perderte, Leo. No quiere, ¿vale? Entonces, veo que esta persona te va a dar una sorpresa. Richard, ¿y cómo es él? ¿Cómo es ella? Vamos a ver en las características. Pero antes de eso te voy a sacar algo en economía, ¿vale? Vamos a ver. Economía. ¿Qué te dice en economía, Leo? Vamos a ver qué te dice en economía. La carta del ermitaño, estás estancado o estancada en la parte económica. La carta de los enamorados, o estás esperando una respuesta o la comunicación de alguien o el apoyo de alguien. La carta de la justicia está a tu favor, cariño. Muy pronto te van a dar esa respuesta, ese contrato, ese documento. La carta de colgado me dicen, cariño, pero tampoco va a solucionar tu problema al 100%. O fíjate muy bien lo que firmas.
la carta de la sacerdotisa y la carta de la luna. Tienes que tomar decisiones. No sé por qué siento, mi querido Leo, que muchos de ustedes están estancados en la parte económica y también quizás en su trabajo. Tienes que tomar decisiones, me dice Leo, ¿vale? Para que mejore. Porque a pesar que a lo mejor te viene una ayuda económica o firmas un contrato o hay un ascenso, como que no termina de cubrir tus deudas. Como que no termina de repente de cumplir tus expectativas en la parte económica. Entonces, tú tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que buscar otra alternativa. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver, Leo. Muchos de vosotros puede ser que están lidiando con otra persona de elemento fuego, especialmente otro Leo, ¿vale? A lo mejor tienen hijos en común. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser que tenga tatuajes. Tiene algún tipo de problema en la visión. Hijos en común, te lo he dicho. La carta de la sota de oros. Hay una persona con la cual tú coincides en tu trabajo, en tu proyecto, estudios o haciendo deporte, la cual te va a hablar de un proyecto, de un sueño. Te va a hablar de algo. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. La carta de la reina de espadas. Hay una persona que está a la defensiva contigo, se porta muy frío, muy fría, pero te está pensando últimamente. Mayor de 30 años, piel blanca o es un poco más moreno que ustedes, cabello negro, puede ser que tenga canas también. Es una persona que se ha marchado de tu vida. A pesar que no te habla, esta persona constantemente parece como que te está espiando. Entonces, a lo mejor lo tienes agregado en las redes sociales y no eres consciente de esto, Leo. Esta persona, cariño, Géminis, Acuario, Libra, pero también puede ser cualquier otro signo. Vamos a ver. La carta del 3 de bastos. Hay una distancia muy grande con una persona de elemento fuego. O de repente esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar. Es Sagitario, Aries, Leo. Delgado o delgada, le encantan los deportes acuáticos o trabaja algo relacionado con el mar. Tatuajes, alguno de ellos. Puede ser que a lo mejor el encuentro entre ustedes es de noche, también puede ser el caso, o que simplemente hay una diferencia de hora entre ustedes. A pesar de esto, la llama o el fuego del amor no se apaga. Pero da la casualidad que este personaje te da la espalda. ¿Qué quiere decir? O hay una distancia muy grande, o esta persona quizás en estos momentos no puede darte lo que tú buscas. A lo mejor una relación estable, a lo mejor no está libre, a lo mejor esta persona, cariño, yo que sé, vive con la familia, etcétera, etcétera, mi leoncito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Te recomiendo que mantengas la calma porque lo que te viene es un escándalo, ¿vale? Y te acordarás de mí. A la mínima que alguien intente provocarte, ignóralo. Es de sabio muchas veces, cariño, agachar la cabeza. Calladita te ves más guapa y más guapo, porque te conozco. Tienes un temperamento muy alto, tienes mucha fuerza, mucha energía, pero ahora tienes que actuar inteligentemente, Leo, ¿vale? Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.